vamos a derivar f de x. Entonces, resulta que la derivada de un producto me dice que yo voy a derivar la primera función, que en este caso sería 6x más 5. 6x más 5, voy a dar indicada la derivada y lo vamos a multiplicar por la otra función, que en este caso sería x al cubo menos 2. Esta sin derivar. Luego sumamos la primera función sin derivar, o sea 6x más 5, y lo multiplicamos por la segunda función derivada, o sea x al cubo menos 2 derivada. Aquí esta sería como la forma para desarrollar la derivada de esta función f de x. Ahora sí desarrollemos cada una de estas derivadas. Entonces, la derivada de 6x más 5 es la suma de las derivadas, por lo tanto es la derivada de 6x más la derivada de 5. Y esto por la función x al cubo menos 2 sin derivar más 6x más 5 sin derivar por la derivada de x al cubo menos 2. En este caso sería x al cubo, la derivada de x al cubo menos la derivada de 2. La derivada de 6x es una potencia. Recordemos que las derivadas de las potencias es bajar a multiplicar el exponente, en este caso es 1, entonces sería 6 por 1 por la función inicial, y a esto pues le restamos 1, más la derivada de una constante que es 0, y esta sería la derivada. Por la función x al cubo menos 2 sin derivar, más 6x más 5 sin derivar, y la derivada de esta, la derivada de x al cubo, pues nuevamente bajamos el exponente a multiplicar la x, y el exponente le restamos 1, menos la derivada de una constante que es 0. En este caso pues nos queda 6 por 1, nos queda 6, x elevado a la 1 menos 1, que es x a la 0, pero todo número elevado a la 0 diferente de 0 nos da 1, por lo tanto esto nos queda 6 por 1 más 0, pero sumarle más 0 pues es lo mismo que no tener nada, entonces esto nos queda como 6 por 1 por x al cubo menos 2 más 6x más 5 por, en este caso nos queda 3x, 3 menos 1 me da 2, y la menos 0 pues es. Entonces la derivada de esta función f es 6 por x al cubo menos 2 más 6x más 5 por 3x al cuadrado. Y esta sería la derivada aplicando la regla del producto en f para obtener f. Ahora realicemos la derivada de la función h de x, que en este caso esta función se compone de la siguiente manera. Aquí x al cuadrado más 3 por x al cuadrado menos 4. Entonces, aplicando la regla del producto de derivadas, nos queda de la siguiente manera: x al cuadrado más 3, la derivada de esta, por x al cuadrado menos 4x, más x al cuadrado más 3 por la derivada de x al cuadrado menos 4x. Vamos a enfocarnos en las derivadas de esta expresión. En este caso es la suma de las derivadas, o sea que es la derivada de x al cuadrado más la derivada de 3 por la función sin derivar x al cuadrado menos 4x más la función sin derivar x al cuadrado más 3 por la derivada de x al cuadrado menos la derivada de 4x. Tenemos la derivada de x al cuadrado, es la derivada de una potencia, entonces vamos a bajar el exponente a multiplicar la x, y al exponente de la x le vamos a restar 1. La derivada de una constante siempre nos da 0. Ahora esto multiplicado por x al cuadrado menos 4x por la función sin derivar más
x al cuadrado más 3, función sin derivar, por la derivada de esta expresión. En este caso, pues la derivada de 2x de x al cuadrado, como podemos ver, es la misma. Entonces bajamos a multiplicar el exponente y a la x le restamos 1, ¿cierto? Entonces nos queda 2 elevado a la menos 1 menos la derivada de 4x, en este caso pues sería 4 por exponente que es 1 por x, que es 1 menos 1. Le restamos 1 al exponente de la x. Entonces en este caso nos va a quedar 2 por x elevado a la 2 menos 1, que es x, más 0, pues es irrelevante colocar el 0, por la función sin derivar x al cuadrado menos 4x, más la otra función sin derivar x al cuadrado más 3, por 2, en este caso nos queda x elevado a la 1, 2 menos 1 nos da 1, x elevado a la 1, no ponemos el 1, lo omitimos totalmente, 4 por 1 me da 4, y x elevado a la 1 menos 1 me da 0, esto me da x elevado a la 0. Pero todo número diferente de 0 que está elevado a la 0 nos da 1, por lo tanto esto me queda 4 por 1. La derivada de esta función es 2x por x al cuadrado menos 4x más x al cuadrado más 3 por 2x menos 4. Entonces continuemos con la función g de x, que se compone de la siguiente manera: x al cubo por coseno de x. Entonces para hallar la derivada de la función g, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar la primera parte, que es x al cubo, y la vamos a derivar, la vamos a multiplicar por coseno de x sin derivar, luego vamos a sumar x al cubo por la derivada de coseno de x. Desarrollando estas derivadas nos queda de la siguiente manera: como x al cubo es una potencia, entonces aplicamos la derivada de una potencia, vamos a multiplicar el exponente, en este caso 3, y al exponente de la x le restamos 1, en este caso pues 3 menos 1. Esta sería la derivada, por el coseno de x, más x al cubo por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Esto es una derivada elemental. En este caso pues va a quedar la siguiente expresión: 3 por x a la 3 menos 1, que es 2, por el coseno de x. En este caso tenemos más por menos, nos queda menos x al cubo por seno de x. Y esta sería la derivada de la función g de x aplicando la regla del producto. Bueno, por último tenemos la derivada de la función t de x, que en este caso la función t de x está compuesta por la raíz de x por x al cuadrado más 8. Nuevamente aplicamos aquí la regla del producto de derivadas, que en este caso nos va a quedar de la siguiente manera: vamos a derivar la raíz cuadrada de x y la multiplicamos por la función x al cuadrado más 8. A esto le sumamos la función raíz cuadrada de x sin derivar y lo multiplicamos por la función x al cuadrado más 8, la derivada de esta expresión. ¿Cómo derivamos una raíz? En este caso, para evitarnos utilizar tantas fórmulas, pues veamos que una raíz se puede ver como un exponente fraccionario. En este caso, al ser una raíz cuadrada, pues es equivalente tener x elevado a la 1 media. Entonces vamos a reescribir x a la, en vez de escribir raíz de x, escribámosla como raíz elevado a la 1 media. Entonces reescribiendo esto me queda entonces x elevado a la 1 medio y su derivada por la expresión x al cuadrado más 8 más raíz de x
por la derivada de x al cuadrado más 8. Entonces, en este caso sería la suma de las derivadas, x al cuadrado, derivada de esto más la derivada de 8. En este caso, como ya tenemos una potencia, lo que vamos a hacer es bajar a multiplicar el exponente y al exponente le vamos a restar 1. Listo, ahí tenemos la derivada. Por x al cuadrado más 8 más la raíz de x por la derivada de esa expresión. En este caso, pues como también es una potencia, vamos a multiplicar el exponente y al exponente le vamos a restar 1. Y la derivada de cualquier constante siempre es 0. 1 medio menos 1 es igual a tener 1 menos 2 sobre 2. O sea que esto es igual a tener menos 1 medio. Esta expresión me queda como 1 sobre 2 por x elevado a la menos 1 medio. Por x al cuadrado más 8 más la raíz de x por 2, x a la 2 menos 1 que es 1 por x más 0 que pues 0 no altera nada la expresión. Reescribiendo un poco esta expresión de aquí, recordemos que si x a la 1 medio es la raíz de x, raíz cuadrada de x, entonces x a la menos 1 medio va a ser igual a tener 1 sobre la raíz de x. Porque veamos que como el exponente está negativo, hay que volverlo positivo y finalmente obtenemos esta expresión de aquí por propiedades de exponentes. Entonces, en ese sentido, la expresión de acá nos queda como 1 medio por 1 sobre la raíz de x. Si agrupamos un poco mejor esta expresión, nos va a quedar 1 sobre 2 por la raíz de x por x al cuadrado más 8 más la raíz de x por 2x. Y esta sería la derivada de la función t de x.